Así que bueno, bienvenidas a nuestra sesión número 1, Emprendiendo de la mano de Jesús. El tema de hoy, de verdad que va a ser de mucha bendición y de mucha edificación. La semana pasada ya hicimos un pequeño avance de esta clase y el tema de hoy se llama Tu negocio tiene un propósito eterno, ¿sí? Y porque yo oré mucho por esta primera sesión, tenía de hecho dos temas más que podíamos tocar hoy. Pero yo creo que el Espíritu Santo, el Señor, lo que quiere es que podamos entender para qué Él te entregó un negocio, ¿sí? Para qué Él te asignó, te dio esa asignación. Primero, ¿por qué puso en tu corazón emprender? Y segundo, ¿por qué te ha entregado un negocio? Porque si nosotros no entendemos para qué estamos emprendiendo, o sea, el propósito real del emprendimiento, ¿por qué estoy emprendiendo? ¿Por qué tengo esta idea de negocio? ¿Por qué Dios me dio este negocio? Si tú no tienes claro para qué lo estás haciendo, cuando vengan los retos en tu negocio, tú vas a tirar la toalla y vas a volver a emplearte o vas a decir esto no es para mí y vas a abandonar proyectos. Y eso es algo normal, no te sientas culpable, a mí me ha pasado, pero cuando tú entiendes el para qué lo estás haciendo, para quién lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo, aunque vengan esas temporadas de crecimiento que traen como consecuencia retos en tu negocio, retos en tu vida, tú vas a seguir adelante a pesar de cualquier cosa. ¿Sí? Entonces yo creo que este tema va a ser de mucha edificación para todas nosotras. Y esta sesión la he dividido en dos partes básicamente. Primero vamos a hablar a qué se refiere emprender con propósito. Y la segunda parte vamos a hablar es cómo Dios primero te va a preparar o te quiere preparar para que tú puedas asumir con responsabilidad esa asignación que Él te ha dado a través de tu negocio. Entonces, yo quiero que empecemos a interactuar y quiero que me pongan en el chat qué es para ti emprender con propósito. Me gustaría saber ahorita, no, antes de eso, quiero que me pongan por qué estás emprendiendo. ¿Para qué estás haciendo el negocio que estás haciendo? Todo es válido. No hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta. ¿Qué es? ¿Por qué estás emprendiendo? ¿Para qué? ¿Sí? Pongan por favor en el chat, eh, todo es válido, ¿sí? Yo voy a ir leyendo. Genial, Ruth, gracias. Para obtener más recursos, perfecto. De hecho, todas comenzamos a emprender por esa razón, ¿verdad? Porque queremos obviamente tener ingresos para sustentarnos o como, miren, por ejemplo, qué bonito Erika nos acaba de compartir, para tener un extra, tener un ingreso extra. Tal vez ya cuentas con un ingreso, ya sea porque tienes un empleo o porque tienes tal vez, o tal vez tienes un proveedor en casa y quieres también tú aportar, entonces eso es muy bueno. Janet, gracias, para salir de deudas. Wow, qué bonito. Claro que sí, el emprendimiento también te ayuda a que puedas obtener los recursos para que puedas salir también de deudas y los gastos fijos que están ingresando a tu casa sean destinados a los pagos y a la manutención, ¿sí? Y para que haya paz. Vamos a hablar también un día de paz financiera. Vamos a tener durante esta temporada un tema específicamente de eso. Cassandra nos dice para tener libertad financiera y mejor calidad de vida y dejar de ser dependiente. Gloria a Dios. Esa fue mi razón de emprender, Cassandra, de hecho, cuando yo comencé a emprender todavía estaba trabajando y era para tener un ingreso adicional, pero cuando decido renunciar fue justo, el último emprendimiento que tuve antes de renunciar fue justamente por esa razón que tú, Cassandra, para poder renunciar, yo buscaba un negocio que me permitiera renunciar porque yo quería libertad. Ah, entonces, sí, bueno, estamos hablando en un inicio, o sea, inicialmente, ¿por qué estás emprendiendo? ¿Qué es lo que te motivó a emprender, ¿no? A comenzar un negocio. Porque hay muchas personas que quieren tener un negocio, que anhelan emprender, pero nunca dan el paso porque no tienen una razón suficiente para comenzar a emprender. Tú ya tienes un negocio, tú ya pasaste esa primera valla, como se dice, ¿sí? Claudia dice para crear su propia empresa, para tener más libertad financiera. Gloria a Dios por eso, claro que sí. Los empleos son muy buenos, pero difícilmente vamos a poder alcanzar los recursos económicos que un emprendedor o un dueño de negocio, un empresario puede lograr.
Juliana dice, yo quise emprender porque trabajé en administrativo muchos años y luego después de 10 años me sentía sin propósito en el lugar que iba a trabajar e incrementó la ansiedad. Por ello busqué emprender en algo que me gustara y encontrara descanso. Amén, qué bonito. En tu caso fue porque ya no sentías motivación y propósito en el lugar en el que estabas. Qué hermoso. Ani, en un inicio para no tener jefes, claro. Es que, a ver, la emprendedora tiene ese espíritu libre o sea, ese espíritu de libertad, no le gustan los jefes, ¿no? Pero después nos convertimos en nuestras propias jefas y somos más, debemos ser más duras con nosotras a veces. Pero qué bonito, para no tener jefes. Qué lindo, claro que sí. Betsy dice para incrementar mis ingresos también. Genial. Perfecto. Miren, qué bonito porque todo, Claudia dice, siento que crear mi emprendimiento me permitió tener más tiempo en familia, con mis hijos. Así es, eso sí es verdad. A pesar de ser matado, a veces puedo manejar mejor los tiempos. ¿Y qué mejor haciendo algo que amas? Por supuesto que sí. Qué hermoso, qué lindo, chicas. Que gracias por compartir y abrir sus corazones y como les decía, todo es válido. Todos empezamos nuestro negocio justamente por eso, ¿no? Porque queremos mejorar nuestra calidad de vida, porque queremos renunciar a nuestros empleos si estamos trabajando en algún empleo, porque queremos aumentar nuestros ingresos, porque tal vez quieres un ingreso extra para pagar algo, ¿no? Que ya tus ingresos fijos no están cubriendo, porque quieres pagar deudas también, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas razones y todas son válidas porque si no tienes una razón poderosa para hacer algo, entonces no lo vas a hacer, ¿sí? Sonia dice, porque soy mamá y tener un negocio propio me permite estar cerca y pendiente de mis hijos mientras también tengo ingresos. Vivo en Canadá y esa, oh, qué hermoso, Sonia, bienvenida, estás en Canadá y es una cultura diferente. ¿Y de dónde tú vives en Canadá y de dónde llegaste? ¿De qué país emigraste? Qué hermoso, qué lindo, qué bonito. Am, Ahora la segunda pregunta. Me gusta así que interactuemos, me gusta conocerlos más, que abran sus corazones. ¿Qué es para ti un negocio con propósito? Sí. Ah, de Bogotá, qué hermoso, qué lindo. Lau, tú también eres de Bogotá, ¿verdad? Lau vive en Canadá también. Y también sí, es de Colombia. Qué bonito. Y bueno, estar en un país que no es el tuyo, ser inmigrante es retador, ¿no? De Medellín, ah, qué lindo de Medellín, qué bonito. Algún día voy a conocer. Bogotá conozco Bogotá por uno de mis negocios que tuvimos un evento ahí, pero Medellín no conozco y muero por conocer Medellín. Ay, Sonia, qué lindo. Gracias, Lau, por invitar a Sonia. Sonia, ¿estás ya en el grupo de WhatsApp o todavía no? Si no es así, al final Oh, perfecto. Ya. Entonces, al final te voy a pedir tu número de WhatsApp para poder agregarte al grupo, ¿sí? Para que no te pierdas nada. Gracias, Sonia, por estar aquí y gracias, Lau, también por ser un canal de bendición para otra emprendedora, ¿sí? Listo, entonces, ¿qué es un negocio con propósito para ti? Si yo te digo, ¿cuál es, o sea, qué es tener un negocio con propósito para ti? Me gustaría que sigan compartiendo. A ver, ahora vamos a ver la otra parte. Ya dijimos por cuál fue la razón que nos motivó a emprender. Ahora vamos a bajar un poco ese concepto de emprender con propósito. Porque ahorita la palabra propósito, no sé si soy yo, pero por todos lados yo la uso mucho y también la veo por todos lados, ¿no? Redes sociales con propósito, emprende con propósito, negocio con propósito, multinivel con propósito, bienestar con propósito, todo era con propósito. Pero, ok, ¿qué es tener un negocio con propósito? Un negocio que en medio de su ejercicio sea como un canal para transmitir lo que Dios tiene preparado para nosotros o para los demás. Hermoso, gloria a Dios, amén por eso. Ay, gracias, Sonia. Acá estamos felices para poder crecer juntas, no solo en nuestros negocios, sino más importante, crecer juntas en nuestra relación con el Señor y en el crecimiento también de la palabra. Un negocio, Rocío dice que un negocio que sea un medio para extender el reino de los cielos. Amén. Qué hermoso. ¿Qué más? Es un negocio con propósito.
¿Cuál es el propósito de tu negocio? Y esa es otra pregunta, pero esa no la vamos a hacer ahora. Pero ¿qué es un negocio con propósito para ti? Ani dice, mi negocio quiere recordarles a las mujeres que son hijas de Dios y motivarlas a creer en Cristo. Amén, Navarra. Ya Ani nos dijo cuál es el propósito de su negocio. Qué bonito. Eso es tener un negocio con propósito, tener un enfoque. Ahorita lo vamos a ver, pero eso es, ¿no? Soledad dice, para mí un negocio con propósito trasciende mis metas personales y se enfoca en servir a los demás. Amén. Qué bonito. Tiene mucho que ver. Todos están dando respuestas que tienen que ver con justamente lo que vamos a hablar ahora. Erika dice generar un impacto positivo en las personas. Claro que sí, un negocio con propósito genera impacto positivo en las personas. Betsy dice que tengan un sentido y una gran razón de ser, que impacte vidas. Amén. Así es. Un negocio con propósito es algo que te va a sacar de la cama, te va a hacer lo que tengas que hacer, aunque no quieras hacerlo, ¿no? Aunque no seas disciplinada, tu motivación ya va más allá que tus propios intereses. Juliana dice, mi negocio con propósito lo considero porque yo estoy en el rubro de la salud. Sí, claro que sí, sirvo a las personas, siento en su mirada y en las gracias que me dan el cambio que estoy haciendo en sus vidas. Y por supuesto transmito quién es el que está en mi vida, que es Jesús. Ay, qué hermoso, gloria a Dios. Claro que sí, todas las industrias, todos los negocios. La industria del bienestar es una industria muy bonita, porque mucha gente hoy en día se está enfermando por desconocimiento. Y qué bonito que Dios te ha puesto en esa industria, ¿no? En ese nicho. Ay, qué linda Soledad, eso lo aprendiste acá ya. Soledad tiene varias temporadas. Qué hermoso. Miren, ustedes han descrito perfectamente lo que es un negocio con propósito. Janet dice, un porqué más grande, más que el dinero. Servir. Así es. Así es. Un negocio con propósito no es no es dinero, o sea, no es el dinero. El dinero es solamente la añadidura, es solamente la consecuencia, mas no debe ser el fin. ¿Sí? Entonces todo lo que ustedes han respondido, de verdad que está perfecto porque todo lo que ustedes han descrito tiene que ver con tener un negocio con propósito. Y aunque parezca obvio y que mucha gente está hablando de propósito, yo les quiero decir que no todo el mundo sabe qué es tener o cómo tener un negocio con propósito. Hay muchas personas que hablan de propósito, que hablan de tener negocio, pero realmente su negocio no tiene un propósito eterno. Y esa es la diferencia entre una empresaria del reino y una empresaria que aún no ha entregado su negocio a los pies de Jesús. Esa es la diferencia entre un negocio dirigido por Dios, que esa sesión la vamos a tener la próxima semana, pero esa es la diferencia entre una persona que emprende desde sus fuerzas, desde sus capacidades, desde sus conocimientos, versus una emprendedora, una empresaria que emprende desde la dirección de Dios, desde la voluntad de Dios, sometida a Dios, dejando de lado todas sus propias necesidades. ¿Sí? Y ahí hay una diferencia. El propósito y mejor dicho, el impacto que tú causas en la vida de las personas. Porque nuestro negocio no solo tiene un propósito. Por eso les decía hace un momento que hoy en día vas a escuchar mucho de negocio con propósito, propósito, propósito. Pero la pregunta es, ¿qué clase de propósito estamos persiguiendo o están persiguiendo la mayoría de las personas? En nuestro caso, nosotras emprendemos y tenemos negocios con un propósito eterno. Y quiero que vean aquí la diferencia, porque las personas que sí tienen, que ya hicimos las dos diferencias de quienes emprenden bajo sus fuerzas y tomadas de la mano de Jesús, sometidas a la palabra. Una persona que emprende desde sus fuerzas, y yo creo que yo puedo decir que fui una de esas personas antes de llegar a los pies de Cristo y entregarle mi vida y mi negocio a Jesús,
una persona sí da un impacto positivo en la vida de las personas. Por supuesto que sí, pero no necesariamente ese impacto va a la eternidad o hay un impacto eterno. En nuestro caso, nuestros negocios tienen un impacto eterno porque no solamente impacta aquí en esta tierra, en esta vida presente, sino que el impacto que nosotras como empresarias del reino hacemos es un impacto que va hacia la eternidad, porque el principal motivo, o mejor dicho, la razón principal, la misión principal por la cual Dios nos entregó y nos confió un negocio es para que a través de nuestro negocio, que es solamente un vehículo, más personas puedan llegar a los pies de Cristo. Y cuando más personas llegan a los pies de Cristo, ¿qué va a suceder? Esas personas van a entregar sus vidas a Cristo y van a ser salvas y van a tener el perdón de sus pecados y la salvación. Y esas son dos cosas que un negocio sin propósito eterno, o sea, con propósito, pero sin propósito eterno, van a lograr. Hay muchos emprendedores y yo he tenido la bendición, por así decirlo, de conocer muchos emprendedores que están causando un impacto grande. De hecho, hay muchos oradores, muchos líderes, muchas personas que realmente yo digo, wow, Señor, cómo esas personas están creando y generando un impacto en la sociedad, en la vida de las personas, están mejorando sus economías, les están ayudando con el cambio de mentalidad, pero no están causando un impacto eterno, porque esas personas no necesariamente están hablando de la salvación o están llevando a las personas a los pies de Jesús. Y quiero que entiendan esa diferencia porque nuestro negocio no tiene solo un propósito, tiene un propósito eterno. Entonces, Dios te ha llamado a emprender con propósito eterno, con un propósito que va más allá de esta vida que en algún momento se va a acabar y que cuando venga Cristo vamos a estar todas juntas, vamos a estar viviendo la eternidad con Él. Y los negocios son solamente un vehículo que Dios utiliza para ese fin. Él está utilizando personas por otro lado también, ¿no? A través de las iglesias, a través de los evangelistas, a través de... Dios utiliza muchas formas y muchas personas dispuestas para que podamos compartir el mensaje, las buenas nuevas y que más personas conozcan a Jesús. Entonces, yo quiero que hoy, una de las cosas que quiero que te lleves hoy es que tu negocio tiene un propósito eterno, que tu impacto no debe ser solamente para aquí, para la tierra, sino que haya un impacto en la eternidad, ¿sí? Eso es lo primero que quiero que te lleves de esta sesión. Ahora, lo otro es que Dios también nos ha entregado un negocio y nos ha confiado un negocio para que podamos expandir el reino de Dios aquí en la tierra. El otro día escuchaba, no me acuerdo a quién, que dijo, el reino de Dios empieza en tu casa. Creo que mi hermana me lo dijo. El reino de Dios empieza aquí en tu casa. ¿Estás trayendo el reino de Dios a tu casa? ¿Estás bajando las cosas del cielo a tu hogar? ¿Sí? Entonces, tu negocio es un medio, es un vehículo para expandir el reino de Dios aquí en la tierra. ¿De qué manera? De muchas maneras. A través, ¿no? de los mensajes, a través de mensajes, a través de la palabra, a través de recursos económicos. Hay muchos cristianos empresarios, no emprendedores, empresarios exitosos que les ha dado mucha influencia, los ha bendecido económicamente de una manera increíble, que están expandiendo el reino de Dios también con recursos, porque esas personas apoyan a causas del reino. Ustedes saben que en las iglesias hay misiones, ¿sí? Que hay actividades y hay empresarios que siembran en esos, con recursos económicos, siembran en el reino en esas actividades, ¿sí? Y auspician o patrocinan viajes misioneros de personas, o sea, ellos no van a esos viajes, sino que ellos con sus recursos, con los recursos que Dios les da, ellos
patrocinan a misioneros, a personas que Dios ha escogido, ¿no? Que están sirviendo al Señor a través de las misiones. Hay eventos que son de Dios y muchos empresarios siembran en el reino de Dios con recursos, ¿sí? Yo he tenido la bendición de poder, hace en agosto hicimos un primer evento aquí de la comunidad y hubo empresarias, emprendedoras de aquí de la comunidad que sembraron en ese evento. Con lo que Dios les ha dado, ya sembraron y expandieron el reino de Dios a través de esos recursos. Y eso es una de las formas también que Dios nos permite. Él nos bendice económicamente para poder ser un canal de bendición para la sociedad, para la iglesia y para las cosas que Dios nos mande a hacer, ¿sí? Entonces, un negocio con propósito eterno eh, tiene que ver también con otras personas, no tiene que ver con nosotras. Y me encantó que muchas lo tienen claro, porque si bien es cierto, empezamos un negocio pensando en nuestras necesidades, pensando en nosotras, pensando en lo que queremos lograr, alcanzar, pagar, lo que fuera, y eso es válido. En el camino, Dios va cambiando esa meta y va cambiando ese enfoque. Y tener un negocio con propósito eterno no se trata de nosotras. Se trata primero de Jesús y se trata de servir a los demás. Y para tener un negocio con propósito que bendiga a las personas, que impacte a las personas en la tierra y en la eternidad, es necesario que ames y que sirvas genuinamente a las personas. Pero antes de eso, a quien debes amar primero es a Cristo, porque no podemos, si nosotras no experimentamos ese amor bondadoso, misericordioso de Jesús, ¿cómo vamos a saber, aprender a amar a las personas? ¿Sí? Jesús dijo, los dos mandamientos, ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú no tienes un amor genuino por las personas, si tú todavía hay cositas en tu corazón, porque pasa, todos llegamos a veces tal vez de esa manera. A mí me pasó. A ver, puedes llegar a veces con un corazón egoísta o con un corazón enfocado en tus necesidades, por muchas razones, no porque haya maldad en tu corazón, sino porque tal vez tuviste mucha necesidad y todavía no has aprendido a depender del Señor. Entonces es normal que puedas pensar primero en tus necesidades, en cubrir tus necesidades. Pero Dios quiere trabajar esa área en ti. Él primero trata con nosotros y esa es la segunda parte que vamos a ver. Pero Dios necesita primero hacer un cambio en ti para que puedas llevar a cabo esa asignación que Él te ha dado, ¿sí? Mateo 20:28, voy a leerlo por aquí. Quiero, porque tenemos a Jesús como el gran ejemplo. Jesús, que es Dios hecho hombre, Él se volvió, vino a la tierra como nosotros, como seres humanos. Y me gusta este versículo porque dice, Mateo 20:28 dice, voy a leerlo, perdón, desde el 26, ¿sí? Voy a leer desde el 26 porque tiene mucho que ver con el negocio, con los emprendimientos. Queremos tener influencia, queremos liderar, queremos todo eso, pero yo creo que aquí viene una enseñanza de parte de Jesús también de eso, porque Jesús es el mejor ejemplo de liderazgo, ¿sí? Mateo 20, versículos del 26 al 28. Pero entre ustedes, perdón un ratito, pero entre ustedes será diferente, escuchemos. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate de muchos. Qué gran ejemplo de liderazgo y de servicio. Y de hecho, el liderazgo es servicio genuino. A mí me encanta John Maxwell porque todas sus enseñanzas están fundamentadas en la palabra y él es el mejor y el más grande referente en liderazgo y él habla justamente de esto. Un líder
enseña, perdón, no manda, un líder enseña. Un líder se preocupa por el crecimiento de las personas. Entonces, acá mismo lo describe Jesús. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirvientes. Y a veces pasa que las personas buscan influencia para satisfacer su ego, para satisfacer su orgullo, para que puedan ser, ¿cómo se dice?, halagados por las personas, cuando ese no es el ejemplo de liderazgo que que Jesús nos enseñó. Él nos enseñó a ser humildes, a ser servidores, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué Jesús nos enseñó esto? Porque Jesús tenía claro quién era, él no tenía problemas de identidad, él no tenía problemas de autoestima, él sabía quién era. Acuérdense que antes de que lo entreguen, él le lavó los pies a sus discípulos. Creo que fue Pedro que le dijo, ¿por qué me estás lavando? Quería. Dijo, no. Y él le dijo, tú no sabes lo que hoy estoy haciendo, pero después lo vas a entender. Entonces, esa misma actitud que Jesús tuvo con sus discípulos y que tuvo con las personas, es la misma actitud de servicio y de liderazgo que debemos aplicar en nuestros negocios. Por eso que en el versículo 28 dice, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que los sirvan. Entonces, una de las características para poder tener un negocio con impacto eterno es tener esa humildad y entender que nosotras somos no solamente un canal de bendición, sino somos servidoras. Y a veces, cuando tú no entiendes también este concepto, lo vamos a ver en una clase específicamente, pero cuando tú no tienes este enfoque específico del servicio, las ventas te van a incomodar. Porque cuando tú entiendes que vender es servir a las personas, es entregarles un servicio o un producto que va a beneficiar a alguien, tú nunca más vas a volver a tener vergüenza de vender lo que estás vendiendo, ¿sí? Entonces, pero todo tiene que ver con cómo llevas las cosas en tu negocio, ¿sí? Entonces, si tu negocio no va a tener propósito eterno, ni siquiera el propósito terrenal, si es que solamente te enfocas en alcanzar lo que tú quieres obtener. Si nos enfocamos solamente en nuestras necesidades, en la influencia que quiero lograr, en los seguidores que quiero tener, en, o sea, solamente estamos nosotras, difícilmente vamos a poder tener un negocio con propósito, porque nada se trata de nosotras. Podemos ver empezando por Jesús, pero podemos ver todos los testimonios o todas las historias que hay en la Biblia, cómo Dios usó a muchas personas, hombres, mujeres, ninguna de ellas vivió para sí, vivió para cumplir un llamado y una asignación que Dios les había dado, que no tenía que ver con ellos mismos, tenía que ver con otras personas que Dios había. Por ejemplo, Moisés, cuando fue llamado para liberar al pueblo de Israel, nada se trataba de él, él fue usado, pero fue el pueblo de Israel liberado de la esclavitud. Cuando Dios usó a la reina Esther, no fue para ella ya estaba, ella era reina, ella tuvo esa influencia para poder salvar de la muerte a su pueblo. Y Jesús no vino a la tierra para, como dice aquí, para ser servido, él vino a servir y de hecho él vino a morir por nosotros, entregó su vida por nosotros para darnos vida eterna y poder perdonar nuestros pecados y tener una relación como la que hoy tenemos con Dios. Entonces, es muy importante que nosotras cambiemos esa mentalidad de que todo lo que hacemos no se trata de nosotras, sino se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nosotras. ¿Para qué? Para beneficio de los demás, para el impacto tanto en la tierra como en la eternidad. Pero para eso se necesita morir primero a, al yo, a nosotras. Y depender de Dios y saber que cuando yo estoy haciendo negocios a la manera de Dios, con ese enfoque, con esa mentalidad del reino, de despojándome de mis necesidades, descansando en que quien cubre mis necesidades y quien está y quien va a encargarse de toda la parte que tal vez me pueda quitar el gozo, Dios ya lo tiene resuelto. Como por ejemplo el área de las finanzas, ¿no? Nosotras cuando emprendemos enfocadas
en lo correcto, en el servicio, tus ventas van a venir como añadidura. Cuando tú te enfocas en emprender, como el ejemplo que Jesús nos dio, tu negocio va a crecer como consecuencia. No vas a tener que forzar nada, no vas a tener que sufrir por nada, porque Dios ya suple todas esas necesidades, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte, y es que tengamos claro cómo el Señor quiere que tengamos esa visión y esa claridad en qué es tener un negocio con propósito. Y para poder para poder despojarnos de nosotros, lo más importante y lo primero es tener nuestra mirada en Jesús, porque todo se trata de Cristo. La palabra dice, y de hecho es el versículo de este GP, Juan 15:5, que dice, yo soy la vid, y Jesús dice, separados de mí, nada pueden hacer, porque yo soy la vid, ustedes son las ramas. Y que cuando estamos unidas a Cristo, producimos mucho fruto en cualquier área de nuestra vida, incluyendo los negocios. Por eso dice al final, separados de mí, nada pueden hacer. Y eso incluye nuestro negocio también. Separadas de Jesús, no podemos tener un negocio que dé verdadero fruto y un negocio que tenga un impacto y un propósito eterno, ¿sí? Entonces, todas tienen aquí claro, y me encantó porque todos tenemos ese concepto de qué es tener un negocio con propósito, pero recordemos, un propósito eterno que va más allá de esta vida, ¿sí? Un propósito que impacta en la eternidad. Ahora, para que podamos tener ese negocio, podamos cumplir con esa asignación, lo que primero que tiene que pasar es que Dios te tiene que preparar para esa gran tarea. Tienes que ser preparada. Y yo creo que esta es la parte más incómoda que todas queremos obviar, que todas queremos evitar, que todas nos queremos saltar, porque el crecimiento y el proceso es doloroso, ¿sí? Por eso es que cuando estamos haciendo negocios buscamos atajos. Yo quiero que sean honestas. ¿Quién no ha buscado un atajo para tener rápidos resultados en sus redes sociales? O la fórmula mágica para tener muchos clientes en un mes o tener muchos socios en tu negocio. ¿Quién realmente no ha buscado algo así rápido para tener resultados? Todos lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque no queremos pasar por ese proceso que, que, por el cual Dios nos quiere llevar, en donde hay crecimiento para sostener un negocio realmente grande, un negocio fuerte, con raíces profundas, que puedan tener ese impacto eterno que Dios quiere que haya a través de nosotros. ¿Sí? Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar un poco de la historia de Esther, de la reina Esther. Yo quiero que te preguntes ahora, ¿en qué posición Dios te ha puesto hoy? ¿Cuál es tu posición? ¿Es de influencia? ¿Todavía de poca influencia? ¿De mucha influencia? Recién tal vez estás comenzando. ¿En qué posición crees que Dios te ha colocado en esta temporada? ¿Sí? Ahora, Dios te ha colocado, a ver, voy a leer aquí el mensaje, un mensajito de ya le dice, justo le decía a Lili que me sale por todos lados la historia de Esther. Oh, que Dios está hablando. Cuando el Espíritu Santo habla, es revelación, ¿sí? Entonces, Dios te ha puesto en la posición que hoy te encuentras porque vio algo especial en ti. De hecho, nadie viene a esta tierra sin propósito. El Salmo 139 dice que cada día de nuestra vida ha sido escrita en el libro de Dios, en el libro de la vida. Y nosotras venimos con un propósito. La diferencia es que muchas personas están tan cegadas y tan ensimismadas en sí mismas, en sus propias necesidades, en sus propios logros, que se pierden de conocer cuál es el propósito por el cual Dios los creó, porque no llegan a conocer a su creador, porque no llegan a tener una relación con él, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poco, algo antes, ¿no? Y Dios no se equivoca.
Aún en los momentos más retadores de tu negocio, aún en la parte más difícil, si ahorita estás pasando por una temporada de otoño, de invierno en tu negocio, quiero que sepas que después del invierno viene la siguiente estación, que es la primavera, ¿sí? Primavera, verano, así es, la primavera. Después del invierno viene la primavera. Jim Rohn es otra persona que es un filósofo de negocios muy, muy, muy famoso y todas sus enseñanzas también tiene principios de la palabra y él habla de las estaciones de la vida, las estaciones del negocio. Y él dice, ¿no? Que en el invierno es donde nos estamos preparando, pero después del invierno viene la primavera. Entonces, si estás en una temporada de invierno ahorita en tu negocio, en donde tal vez estás sintiendo que las puertas se están cerrando, en donde tal vez sientes que nada te está saliendo, que estás haciendo todo el esfuerzo que tú crees que mejor dicho, que puedes hacer, pero que no ves resultados y sientes como estancamiento, quiero decirte que Dios no se equivoca y que Él no te está castigando, que Él no está molesto contigo, él no está, él no te está cerrando puertas porque no quiere proveerte, no, él te está preparando, él te está capacitando, él te está fortaleciendo, él está trabajando algo en tu carácter. Y el problema es que cuando estamos en las temporadas de invierno en nuestro negocio, nos cegamos tanto en esa temporada que en vez de pedirle al Señor que nos traiga revelación y nos diga para qué y qué es lo que está trabajando en nosotras, que está fortaleciendo, nos ponemos en el papel de víctima, ¿sí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Nadie quiere, ay no, Señor, yo no sé qué estás haciendo y lloramos. En vez de decir, Señor, no entiendo lo que estás haciendo, no entiendo lo que está pasando, no me estoy sintiendo cómoda, pero yo sé que algo me vas a enseñar qué área estás fortaleciendo en mí. Tal vez tu paciencia, tal vez tu dependencia en Él, tal vez tu fe. Hay algo que Dios está fortaleciendo en ti. Y aquí es donde quiero entrar a la historia de la reina Esther, porque ella antes de cumplir su propósito fue preparada por Dios. El libro de Esther es muy bonito, realmente si no lo han estudiado aún, estudienlo porque hay mucha revelación y muchas enseñanzas de cómo Dios usó a Esther, pero hay todo un contexto antes, ¿sí? Esther nunca se rehusó al proceso de limpieza y purificación que tuvo que pasar para convertirse luego en reina que salvó a su pueblo de la muerte. Si leemos el libro de Esther, dice que Esther era una mujer, una chica huérfana y la crió su tío, ¿sí? Y el rey bueno, su esposa, la reina, no quiso presentarse delante del rey, le quitaron la corona y él pidió que le buscaran a las mujeres más hermosas del pueblo y que iba a elegir a una nueva reina. Entre ellas estaba Esther. Esther era una mujer muy hermosa, dice la palabra, y ella fue preparada, si no me equivoco, por 12 meses antes de presentarse al rey. O sea, no es que Esther llegó y el rey dijo, ay, qué bonita que eres, toma la corona. No, para empezar, ella entró a ese grupo de preparación con muchas mujeres. Entraron muchas mujeres y dice la palabra que pasaron por un proceso de purificación. Tenían, ¿no? Habían como, usaban mirra como perfume. Fueron un proceso de purificación. Les dieron una dieta especial para estas doncellas, dice la palabra y después de un tiempo, fueron 12 meses, recién se presentaron frente al rey. Y la palabra dice que Esther halló gracia delante del rey y fue coronada como reina. Y de esa misma forma tú estás siendo preparada por el Señor. ¿Quién te está purificando? No es un aceite o es una esencia de mirra, es el Espíritu Santo quien nos purifica. Es la palabra de Dios la que nos cambia la forma de pensar, la que nos limpia y nos lleva a entender la voluntad de Dios. Ese lugar secreto donde tú te reúnes con el Señor todos los días a recibir dirección de parte de Él, ese es tu lugar de preparación.
para que puedas cumplir el propósito que Dios asignó para ti. Nosotras no cumplimos nuestro propósito, no estamos diseñadas para cumplir nuestro propósito, es cumplir el propósito de Dios. Es el propósito de Dios el que se cumple en nuestras vidas, pero necesitamos ser preparadas por Él, ¿sí? Entonces, Esther nunca se rehusó ese proceso de purificación y Dios puede usar cualquier cosa de tu pasado. Yo hablaba ayer con alguien muy querida y le decía, nada de lo que podemos hacer o las cosas que están pasando en nuestra vida presente o pasada es impedimento para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida. Porque aún con nuestra rebeldía, aún en nuestras malas decisiones, aún en lo que el diablo ha querido hacer en nuestras vidas, eso no detiene el plan de Dios para tu vida. Y tú tienes que tener esa certeza de que nada, ¿quién es más fuerte? Son los propósitos de Dios. Dice la palabra que los propósitos de Dios prevalecen por sobre todas las cosas. Y el propósito de Dios para tu vida es más fuerte y más grande que cualquier error que has cometido, que cualquier cosa que el enemigo ha querido o ha intentado hacer contigo y en tu vida. Entonces, tienes que tener claro eso. Esther fue huérfana, ella no creció con sus papás, pero eso no la detuvo. Ella venía de una situación humilde, pero eso no fue impedimento para Dios para que ella se convirtiera en reina y pudiera ser usada por el Señor para algo muy, muy grande. Entonces, Dios, nuestra esperanza debe estar solamente en Jesús y no en nuestras circunstancias, porque cuando nosotras bajamos la mirada a lo que nos está sucediendo en nuestra vida, en nuestro negocio, en nuestro matrimonio, etcétera, es ahí donde vamos a perder lo que Dios está haciendo en nuestro momento de preparación, ¿sí? Por eso la palabra dice, el apóstol Pablo dice, que corramos la carrera con fue puesta los ojos en Jesús. Corre la carrera puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en tus circunstancias, sino puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Ahora, recordemos también que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino nos dio un espíritu de, nos dio un espíritu de autodisciplina, de valentía, ¿no? Y también, como le dijo el Señor al apóstol Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No hay debilidad que tú puedas o creas tener que impidan hacer lo que Dios quiere hacer a través de ti y en tu negocio. Porque cuanto más débil somos, más se glorifica el Señor. Y eso lo reconoció el apóstol Pablo. Más débil soy, más necesito del Señor, más se glorifica el Señor. ¿Sí? Entonces, no importa qué temporada estés ahorita, si hay una temporada de invierno, dale gloria a Dios por eso, porque después de esa temporada vas a tener mayor fortaleza y vas a ver, vas a entender lo que Dios estaba haciendo, ¿sí? Entonces, toda circunstancia que pasamos nos va a dar fortaleza, que tu temporada mala o tu proceso, o tu proceso de crecimiento sea más bien un peldaño, sea una razón para seguir avanzando y no una excusa para no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Porque también sucede, vienen las cosas difíciles, vienen los retos en nuestro negocio, en nuestra vida, en nuestra familia, etcétera, y solemos tirar la toalla. Y Dios quiere trabajar esa área en nosotras también. Dependencia, confianza, perseverancia. Porque ¿cómo vamos a cumplir y cómo, quiénes sueñan aquí con un negocio realmente grande? Honestamente, pongan porfa en el chat. ¿Quiénes realmente sueñan con un negocio? Y grande te digo con expansión, tal vez con con operaciones en otros países, con muchos empleados, con muchos ingresos, con una facturación grande. ¿Quién realmente sueña con un negocio así? ¿O sueña con un negocio chiquito que te permita pagar? Yo, todas, claro. La pregunta es, ¿cómo eres hoy? ¿Podrías sostener ese negocio grande que Dios, ha- que tanto sueñas que Dios ha colocado en ti? Yo también, yo sueño con un negocio grande, de impacto. A ver, por aquí, yo.
Wow, qué hermoso, Claudia. Claro que sí, tu negocio crece, vas a poder dar empleo y bendecir muchas familias. Todas queremos un negocio grande, un negocio que facture. Yo, gracias al negocio que hoy Dios me ha dado, yo veo cómo hay facturaciones que yo digo, Dios mío, es increíble lo que Dios puede hacer. O sea, es posible. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿realmente hoy está preparado tu corazón, estás preparada tú para sostener un negocio de esa magnitud? Honestamente, un negocio que facture miles en un año, que tenga muchos empleados, que tenga operaciones en varios países, dependiendo del modelo de negocio que tengas. Si te, tal vez tienes, por ejemplo, Cassandra, ¿no? Carteras y, no sé, quiere expandirse y exportar a 20 países. La pregunta es, ¿estás preparada tu negocio y tú, sobre todo tú que lo diriges, ¿está preparada para un negocio así, con el que tanto sueñas? Ahorita, hoy. Si Dios te entrega ese negocio, así, tú ya lo soñaste, yo quiero un negocio, cada una sabe hasta dónde quiere llevar su negocio, pero digamos, ese, ya quienes me han respondido que quieren un negocio grande, ¿cómo es ese negocio grande? ¿Sí? Sería bonito que lo escribas y lo describas para ti. ¿Qué es para ti un negocio grande? Que facture cuánto, que tenga cuántos empleados, que tenga operaciones en cuántos países, etcétera. Ponlo a detalle. Y después de eso, pregúntate, hoy, ¿cómo eres? ¿Cómo piensas? ¿Podrías, si Dios te dice, toma, mañana amaneces así, como la CEO de ese negocio que has descrito, ese negocio se iría a la quiebra en un día, en un mes, en un año? ¿O ese negocio seguiría expandiéndose y seguiría creciendo? Ok, esa respuesta es muy buena, Janet, pero entonces significa que hoy no estamos preparadas. Me estoy preparando haciendo cosas diferentes, estar lista para cuando llegue el momento. Exacto. Por eso la pregunta es, si hoy Dios te entrega ese negocio, ¿tú lo podrías sostener y darle crecimiento o se caería ese negocio en poco tiempo? Juliana dice, quizás mi carácter y mi mala administración financiera no puedo. Exacto. Genial, Janet. Janet sí está lista. Buenísimo. Yo una vez me pregunté eso y tuve que ser honesta y dije que no. Yo realmente no estaba lista. Y ahí entendí por qué a veces Dios no nos da un negocio grande como el que tanto anhelamos, porque hay todavía cosas en nuestro carácter, en nuestros hábitos, en nuestra gestión de negocios, en nuestra administración de las finanzas, en la administración de negocios, que aún están impidiendo que Dios me pueda entregar ese negocio que tanto, por el que tanto estoy trabajando y ese negocio por el cual tanto estoy orando. Tal vez no hay influencia como la que quiero, porque aún todavía mi corazón no está listo. Porque tal vez si Dios me da estoy hablando en general, ¿no? Tal vez si nos da nos da una posición de liderazgo muy grande, podría sostener la cantidad de haters que van a venir, voy a poder, tu ego va a poder sostener con humildad, tu orgullo va a poder sostener con humildad. Si Dios te da un negocio que factura, no sé, con no sé cuánto es mucho para ti, pero voy a poner una cifra que es ahorita para mí mucho. Factura $100,000 al mes. ¿Podrías administrar correctamente ese dinero en tu negocio? Si Dios te da la capacidad de tener un negocio con 50 empleados o 200 empleados, ¿podrías sostener esa gestión humana en tu empresa? Entonces, cuando nos somos honestas con el Señor y yo, como les dije, yo me hice esta pregunta y hay muchas cosas que yo dije, no, no, uy, no, uy, no. Y empiezas a recibir la disciplina, por así decirlo, y el proceso de Dios empiezas a verlo con otros ojos, porque estás entendiendo que es necesario pasar
por ese proceso para que tú puedas recibir el negocio por el cual tanto estás orando y por el cual también tanto estás trabajando. Y a veces no es que Dios no nos quiera bendecir, sino que aún no estamos listas para sostener. Y Dios nunca nos va a dar algo que nos pueda destruir. Nunca nos va a dar algo que no podamos manejar. Porque nos ama tanto que Él nos cuida. Él no va a darte algo que aunque tal vez tú todavía no lo identificas, pero Dios, acuérdense, conoce nuestras intenciones y nuestro corazón y conoce nuestro futuro. Él no nos va a entregar algo que pueda hacer, no nos va a dar algo que haga que nos perdamos, o sea, que nos pierda, que nos alejemos de Él. Y yo les puedo decir que he podido ver y conocer personas que tienen tanta influencia, tanta bendición, que son hijos de Dios, ojo, y que tienen un corazón, y ahí entiendes y dices, wow, ahora entiendo por qué Dios les ha dado tanta influencia y les ha confiado tanto. Entonces, Dios nos va a preparar para esa tarea. Dios nos va a preparar. Y ahora, las que me respondieron que aún no están listas, yo las invito que en su tiempo de oración, o sea, escribe y describe, lo voy a hacer yo también, porque honestamente nunca lo he hecho. Ahorita Dios nos está instruyendo a todas. Describe exactamente cuál es esa visión de negocio que tienes, cómo quieres que sea tu negocio y no te quedes con nada y no seas tampoco humilde en pedirlo, porque acuérdense que estamos con un Dios, Dios es el dueño de nuestro negocio. Escribe ese negocio que tanto anhelas, en impacto, ¿no? En influencia, en ingresos, en personal, todo lo que Dios ponga, escríbelo. Segundo, haz esta pregunta que, bueno, muchas ya lo compartieron. Y una vez que, si tú has identificado que aún no estás lista, pídele al Señor que te revele qué áreas son las que tienes que mejorar. Tal vez son tus hábitos. Tal vez tenemos malos hábitos. Somos el resultado de nuestros hábitos. Tal vez hay todavía falta de administración. Tal vez hay falta de constancia. Hay falta de perseverancia. No sé, Dios te va a revelar, el Espíritu Santo te va a revelar. Dile, Señor, revélame, dime qué cosas aún me están impidiendo tener este negocio que tú me quieres dar, este negocio por el cual yo estoy orando. Y el Espíritu Santo te va a decir, porque acuérdense, miren, el rey David fue muy humilde para esto. Él siempre, él en unos salmos decía, muéstrame, revélame lo que no te agrada de mí, lo que de mí te ofende. E incluso le dijo, sálvame de mis propios pecados, aún de los que yo no reconozco, o los que aún me son ocultos, perdón, es lo que dice la palabra. Entonces es hermoso, Dios se derrite con esas oraciones, cuando decimos, Señor, por favor, revélame qué quieres mejorar, qué cosas de mi carácter, ¿no? Qué cosas de mi carácter, qué cosas de mis hábitos, qué cosas todavía yo estoy haciendo que te están impidiendo a ti obrar en mi vida y obrar en mi negocio. Y Dios con amor te lo va a revelar. Y prepárate porque Dios, si tú le pides que te ayude con eso, vas a pasar por ese proceso hermoso y doloroso de crecimiento, pero tan hermoso que Dios nos hace pasar. ¿Para qué? Para cumplir sus propósitos. Porque acuérdense, nada se trata de nosotros. Regresando a la historia de la reina Esther, cuando la reina Esther llegó a reina, ella no vivió para sí, ella puso incluso su vida en juego porque tuvo que presentarse ante el rey sin ser llamada por él y eso le podía costar la vida, pero ella primero ayunó y oró durante 3 días para poder tener dirección de Dios, pero ella lo hizo motivada en eso que el Señor le había encomendado. De hecho, hay un versículo muy famoso en el libro de Esther, creo que está en Esther 4:14, que se lo dijo Mardoqueo, que es su tío, le dijo, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado.
pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Entonces, ella sabía que por algo Dios le había dado influencia, por algo él la había puesto en ese lugar. Ya no se trataba de ella, había un propósito más allá que solamente algo personal, ¿sí? Entonces, si Dios te bendijo con un negocio, es para que seas de bendición para los demás, para que puedas tener esa valentía que tuvo la reina Esther, que aunque te puede costar algo, tú no lo estás haciendo para ti, sino para el Señor, ¿sí? Entonces, es muy importante. Es por eso que debemos, y les invito porque, como les dije, yo también lo voy a hacer porque nunca lo he hecho, es pasar por ese proceso de purificación, de crecimiento, de limpieza por parte del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos reconocer las cosas que aún necesitan cambiar en nosotras, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que Dios nos limpie, trabaje en nosotras para que podamos cumplir sus propósitos y dejar que el Espíritu Santo trabaje en ti, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Morir a nosotras cada día, morir a nosotras mismas y vivir por Cristo y para Cristo, ¿sí? Tenemos que dejar la amargura, tenemos que dejar la falta de perdón, como les dije, tal vez malos hábitos, cualquier cosa que nos esté impidiendo, el orgullo, el ego, la rebeldía, el egoísmo, la amargura. Todas esas cosas impiden poder tener ese negocio que Dios es ese negocio por el cual tanto estamos trabajando y estamos orando, ¿sí? Ahora recuerda esto, el Espíritu Santo va a purificar nuestra vida del pasado y hará que muera todo lo que no esté alineado al propósito de Dios para nosotros, ¿sí? Y eso también lo va a hacer para nuestro negocio. Pero Dios necesita una mujer dispuesta, necesita un corazón dispuesto, perdón, porque Dios no puede obrar en un corazón orgulloso. Hay varias historias, hay historias de reyes, por ejemplo, el rey Saúl que se llenó de eso. Él antes escuchaba al Señor, pero luego en algún momento se volvió orgulloso, se llenó de soberbia y empezó a hacer las cosas que a él le parecían y ya no seguía al pie de la letra las instrucciones de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios le quitó el favor. Entonces se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, ¿sí? Pasó lo mismo en el libro de Daniel con Nabucodonosor. Nunca me sale bien el nombre. Él se llenó de soberbia. Y en ese mismo momento que él empezó a alardear de lo que él supuestamente había logrado, Dios en ese momento le quitó absolutamente todo. Entonces tenemos que trabajar, David, hay áreas, solamente tú lo sabes, y eso es algo entre Dios y tú, y es algo que si no lo sabes aún, Dios te lo va a revelar cuando en humildad tú le pidas al Señor que te ayude con eso. Entonces, recordemos que Dios nos va transformando, nos va purificando, nos va preparando para poder entregarnos ese negocio que va a tener ese impacto no solamente aquí, sino en la eternidad. Ahora, eso no significa que tú vas a esperar hasta ese momento para hacer cosas grandes, porque la palabra también dice que cuando eres fiel en lo poco, Dios te va a dar mucho más. Si tú no eres fiel en la influencia que hoy tienes, que tal vez es con tu comunidad es, no sé, de 10 personas, de 5, 100, 200, ¿cómo vas a sostener una comunidad de 500? Si no eres fiel atendiendo genuinamente y bien a 2 clientes al mes, ¿cómo vas a poder sostener ventas de 200, 300 personas, clientes al mes? Si aún no tienes empleados y tú no sabes tú autoliderarte y ser disciplinada, ¿cómo vas a guiar a tu equipo de trabajo? ¿Sí? Entonces, ser fiel en lo poco para que Dios nos ponga por más. Desde el momento que Dios te ha entregado tu negocio, ya estás teniendo esa influencia, ya tu negocio está empezando a tener, o mejor dicho, debes emprender con ese enfoque de propósito eterno.
Y conforme Dios te va limpiando, te va preparando, te va procesando, todo eso va a ir creciendo. Tu influencia, tus ventas, la expansión de tu negocio, etcétera, ¿sí? Y va a llegar ayuda a tu empleo, a tu negocio, perdón. Voy a leer 2 Timoteo. Este versículo en algún momento me ministró muchísimo y es este versículo el que uno de los versículos, y creo que fue uno de los primeros versículos, que me invitó a la transformación de muchas áreas de mi vida, ¿sí? Alguien que lo tenga, quiero que alguien lo lea. 2 Timoteo, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 21. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Segunda de Timoteo capítulo, 2, versículo 21. versículo 21 dice, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amén. Gracias, Ruth. Amén. Qué hermoso versículo, qué gran invitación, ¿no? El apóstol Pablo, como les dije, este fue uno de los versículos que me invitó y me confrontó. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás lista para que el maestro te use en toda buena obra. A veces queremos que Dios nos use grandemente. Señor, úsame, pero la pregunta es, ¿estás listo? Como la pregunta del negocio. Y el libro de Timoteo y el libro también de Tito habla justamente de eso, de tener un testimonio que no, em, un testimonio de vida de tal manera que no, ¿cómo se dice? Que no vaya en contra de tus enseñanzas, ¿sí? Entonces, este versículo es hermoso, por eso es que Dios está interesado en limpiarte, está en purificarte. Por supuesto que siempre vamos a tener errores, claro que sí, y Dios, y no hay condenación, sabemos que la gracia sobreabunda, pero el corazón de Dios es que conozcamos de su palabra y que vayamos caminando en su dirección bajo su voluntad, ¿sí? ¿Sabe Dios que nos vamos a equivocar tal vez? Que siempre va a haber áreas, porque dice que la palabra dice que Dios nos va perfeccionando hasta el día que Cristo vuelva, pero la pregunta es, ¿estás activamente dejándote perfeccionar por el Señor o pones la excusa de así Dios me quiere? Entonces, seamos intencionales. Por eso les digo, este ejercicio es muy bonito porque es algo entre Dios y tú, donde tú le vas a abrir tu corazón, donde el Espíritu Santo te va a traer revelación de cosas que aún tenemos que mejorar, aún tenemos que cambiar, aún tenemos que sanar. Y Dios se va a encargar de eso, si no lo vas a hacer en tus fuerzas. Tienes que tener mucha paciencia, debemos tener paciencia porque todo va a tomar tiempo. Debemos tener, lo más importante, un corazón dispuesto, ¿sí? Y aquí escribí algo que justo lo quería compartir, mañana lo voy a compartir en mis redes. Dice, Dios tiene que perfeccionar tu carácter para el cumplimiento de su plan. Por eso es que muchas veces pasamos por tantas cosas y es que Dios está perfeccionando nuestro carácter. Él lo está perfeccionando no porque te está castigando, no porque ese no es el Dios al que servimos. Él está perfeccionando tu carácter para usarte para toda buena obra y para que su plan se cumpla en ti, en tu vida, en tu negocio, ¿sí? Y recuerda que tu negocio está destinado a bendecir la vida de un grupo de personas. Déjate purificar y quiero que terminemos con esta promesa que está en Salmos 138:8. ¿Alguien la puede leer? Salmos 138:8. Salmos 138, versículo 8. ¿Alguien lo tiene? Yo lo tengo. A ver, Betsy. Dice,
El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Amén. Qué hermosa promesa. Escríbanla. Salmo 138, versículo 8. Háblenla en voz fuerte, declárenla al Señor. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. En la traducción Reina Valera dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esa debe ser tu declaración diaria. Todos los días pídele, Señor, que hoy tu propósito se cumpla en mí, que hoy tu propósito se cumpla en mi negocio. Señor, hoy úsame para que tu propósito se cumpla en la vida de las personas a las cuales me has llamado a servir con mi negocio. Declara en Salmo 138:8, esa es una promesa muy hermosa. Así que bueno, voy a cerrar aquí la grabación para las personas que van a ver esta grabación y hagan el ejercicio porque Dios nos quiere seguir perfeccionando, ¿sí? Entonces voy a cerrar aquí.